Temas controversiales hay muchos y es lo que frecuentemente manejamos en este tipo de trabajos. Eh, Generalmente están vinculados a actitudes deplorables y hay algunos que tienen connotaciones de cierta manera que son sociales, afectivas, legales, políticas, en diferentes aspectos y algunos más que otros. Entre esos, uno de los controversiales, más complejos, es el de la traición. Esto es una actitud que realizan las personas, en definitiva la humanidad, y lo viene realizando desde los tiempos de los tiempos. Siempre ha existido la traición, es una actitud que de alguna manera también está implícita en en el sentimiento que puede ser el de amor, el de afecto, el de simpatía, el de vinculación, el de identidad. Y en esos sentimientos está vinculado también, metido como una cuña, está metida la traición. Porque no existe traición cuando alguien tiene una actitud con la cual no tengo vínculo, no tengo confianza, no tengo afecto, no tengo afinidad, no tengo sentimientos. Esa persona puede hacer cualquier cosa contra cualquiera, incluso contra mí, no me está traicionando si no la conozco. Ahora, cuando conocemos a la persona y esa persona que la conocemos por algún motivo está vinculada a nosotros de una u otra forma y al tomar determinadas actitudes puede estarnos traicionando. Y sucede frecuentemente, día a día, en todos los ámbitos de la sociedad. Según tenemos constatado, no se traiciona a alguien que no se aprecia o que no se conoce, porque de hecho no hay aceptación de uno por el otro, salvo en el caso de alguien que no se conoce, pero se aprecia por su identidad ideológica o grupal. Bueno, uno de ellos que tenemos en la pareja, que es donde más se da, y aquí tenemos un problema social y legal, y un problema legal que está trayendo, provocando víctimas, prácticamente que día tras día, semana tras semana, mes tras mes, porque un hombre puede gustarle a una mujer, a una mujer puede gustarle a un hombre, y esas relaciones se dan, pero cuando es alguien que tiene una pareja, un matrimonio, un hogar, algo estructurado con otra persona, un sentimiento definido que es el amor, en ese caso, y se lo dirige a otra persona, ahí se está provocando la traición. Entonces, ¿qué sucede? Cuando un hombre tiene una esposa, cuando una esposa tiene un marido, y ella se inclina por otro hombre, el marido no lo sabe, ella lo está traicionando. O el hombre se inclina por otra mujer, él la está traicionando. Pero por lo general más el hombre que la mujer tiende a no aceptar la traición y a tener reacciones que pueden ser más agresivas por la propia naturaleza del ser masculino, que el ser masculino en todas las especies vivas suele ser más agresivo que el ser femenino. Tenemos en el artículo, inclusive está considerado el artículo 36 del Código Penal, donde de alguna forma existe una causa de impunidad, que es cuando existen homicidios y lesiones provocados por la pasión provocada por el adulterio. Y en ese caso, el juez tiene la potestad de poder exonerar la pena, porque sabe que el adulterio genera una pasión que es muy difícil de controlar. Y estamos viendo hoy en día que tenemos un problema que es, por ejemplo, la violencia doméstica. Entonces consideramos la violencia doméstica el maldito hombre que golpea. Bueno, en muchos casos son hombres golpeadores que tienen el hábito de abusar de su fuerza. Pero ¿cuántos casos, si no se dice, se omite
no sé si será intencionalmente, pero se omite radicalmente cuál fue el motivo, la causa de la agresión del hombre. Porque el hombre muchas veces después que agrede, en ese caso, generalmente porque hay otro de por medio, porque ha existido esa conducta deplorable de la traición, entonces el individuo parte por una agresión violenta y él no espera que un juez lo condene, que un juez lo mande a la cárcel. Él mismo se juzga, se condena y él mismo es que se acaba suicidando y dando un tiro en la cabeza. Y tenemos decenas de casos que estamos viendo día tras día de individuos que tal vez agreden, pueden herir y hasta matar a su pareja, pero él no se queda impune, él no se va a disfrutar un baile, él también se mata. Significa que ahí con qué razón hubo para el individuo autocondenarse a su propia muerte. Solo un factor, que es esta deplorable traición. Solo que no se menciona, no se quiere mencionar porque por detrás de eso hay una campaña, un marketing donde vamos a desprestigiar más la imagen masculina y bueno, pero no decimos que detrás de muchas veces de esos casos de violencia, no todos, pero que en muchos casos lo que existe sí es una falta generada por la traición. Y ahí estamos delante de un problema legal que está costando vidas. ¿Por qué? Porque se perdieron los valores morales de respeto, de fidelidad, y se puede salir a hacer cualquier cosa a la calle y si el hombre reacciona, y bueno, vamos a denunciarlo, entonces hay una causa por ahí que tiene que ser revisada, porque si bien hay muchos individuos que son violentos, agresivos, porque se drogan, porque se emborrachan o porque su naturaleza es así, pero hay muchos que no lo son y simplemente están reaccionando a una acción previa que los llevó a ese estado que está previsto hasta en el Código Penal, la pasión provocada por el adulterio. Pero nunca se menciona que el individuo reaccionó ante esa pasión. Siempre se le considera como el culpable del hecho y no como el que reaccionó en consecuencia. Y ahí tenemos un problema legal que está vinculado a este factor que es la traición. Tenemos otra forma de traición también en la familia, porque muchas veces en la propia familia existen maneras de traición cuando se hacen diferencias entre hijos, se le da a uno lo que no se le da a otro, y se traiciona a uno, se hacen cosas por abajo del paño para beneficiar a un hijo y no al otro, o para restarle beneficios, y suele suceder también en la familia, o a veces también puede ser a la inversa, de hijos que benefician a desconocidos en contra, en daño y en perjuicio de sus propios padres. También se da. Es decir, es una conducta deplorable la traición de cualquier aspecto. En el trabajo, el individuo que es contratado para una tarea se confía en que ese hombre va a realizar esa tarea, ese hombre o esa mujer, en que va a tener cierto rendimiento, y él una vez que prometió realizar la tarea, el trabajo y cumplir, no cumple, falta, hace mal las cosas, no le importa perjudicar a la empresa, no le importa perjudicar a los compañeros, sobrecargar a los otros con un trabajo que él debería realizar. Entonces hay un daño social en el campo laboral que es generado por la traición que una persona está cometiendo en su trabajo, en sus tareas. Otra forma de traición ocurre en los negocios. Cuando se hace un negocio, se promete un determinado beneficio o un determinado lucro o determinada ganancia, y aquella promesa establecida en un contrato, es decir, habían cláusulas previamente establecidas, preparadas
para no cumplir con aquello y dejar a la persona sin cubrir, y lo vemos permanentemente de personas que han hecho contratos, han comprado cosas, objetos, propiedades y que han sido víctimas de ese tipo de maniobras, de contratos sucios, fraudulentos, manipulados por gente que no respeta lo que ha firmado, en fin, en la política. Bueno, en la política ahí ya estamos en un terreno donde la tradición es total, porque se traicionan principios, se traicionan promesas, se proponen cosas que no se van a hacer, se les pide el voto, incluso hasta con promesas ridículas, en algunos casos, darles agua caliente en la Rambla, ya llega a lo ridículo de la tomada de pelo, de la trampa, de la mentira, de la traición que se les va a hacer cuando no se les dice que se le está dejando una administración totalmente falida, fundida, sin recursos, con deudas, y se les dice a las personas, se les miente, se les engaña, porque detrás de esta actitud de la traición, uno de los principales elementos que aparece es la mentira, el fraude, el engaño. Y esos son los componentes básicos de la traición. Y se traiciona a quienes confían. Naturalmente, no se traiciona a uno de la oposición, un político. Él traiciona a quienes le votaron porque él les prometió beneficios que no se los va a dar. A los otros no los traiciona, porque los otros ya no le creyeron y por eso no le votaron. A quien él traiciona y quienes son sus víctimas es a su propia gente, es a sus propios votantes, es a su propio partido, es a su propia ideología. Y el de la oposición, por algo es de la oposición, porque no le cree y no lo acepta. Pero el que promete algo que no va a hacer, que no puede hacer, que sabe que no va a poder hacer, que es imposible, y que miente, engaña y le toma el pelo a su propia gente, lo está traicionando. Y es ahí donde vemos incluso cómo existen a veces miles, millares de personas tontas, engañadas, que les han tomado el pelo, que los han traicionado y que siguen gritando viva, viva. La política es un campo entonces donde existe la traición, más allá de que también hay quienes traicionan a su partido mediante beneficios personales particulares, cargos, posiciones o algún otro beneficio, como ha sucedido en otros países, el caso del mensalón en Brasil, es decir, beneficios ilícitos por debajo del paño, que como ocurre en políticas de Estado, también en políticas de otros aspectos. Ha sucedido con organizaciones internacionales, lo vimos recientemente con FIFA, que es una especie de Estado privado donde hubo manipulaciones y donde toda la gente que estuvo vinculada durante el tiempo que estaba realizando esas manipulaciones estaba engañando, estaba mintiendo, estaba traicionando a todos aquellos que creían en ellos y en la institución. Entonces, la mentira, el engaño, es parte de la traición. En la religión, muchas veces lo vemos, cuando se les promete amor, beneficios divinos, apoyo, sentimientos, desde que pague el diezmo. Pero he visto personas que se enfermaron, no pudieron pagar el diezmo, y la iglesia, la Biblia, los pastores desaparecieron. No existió más aquel sentimiento de amor humano, espiritual, o sea que era toda una traición, era toda una mentira, era todo un fraude manipulado para obtener un beneficio económico de sacarle el dinero. En los aspectos sociales lo vemos frecuentemente como las personas
a veces se traicionan a sí mismos, mienten, se engañan y son capaces de perjudicarse uno al otro, amistades que son muy amigos de uno, apenas se da vuelta, lo están traicionando y le están criticando, están revelando cosas íntimas, en fin. Y entonces en la parte social es otro caos, es otra situación también crítica que se presenta. Y en lo nacional existen valores nacionales que debemos respetar, los de nuestra patria, los de nuestra nación, los símbolos, la historia, y hay quienes la traicionan, hay quienes idolatran banderas extranjeras, levantan aquí en nuestras calles banderas extranjeras, exaltan gobiernos extranjeros que, aun siendo gobiernos deplorables, dictaduras malditas y asesinas, mismas sí las exaltan, las apoyan, las estimulan. Esas son gente que traiciona. Son gente que traiciona a la patria, son gente que traiciona a la Constitución, son gente que traiciona a su familia, su tierra, sus raíces, su historia propia. Todo eso es una conducta deplorable. En todos los casos, siempre existe una vinculación. Entre vecinos, bueno, tenemos una amistad porque somos vecinos. Entre ciudadanos, somos todos compatriotas. Y tal vez no te conozco, tú no me conoces, pero los dos tenemos la misma patria. Tenemos que adorar los mismos símbolos, exaltar los mismos símbolos. Y no puedes traicionarme y levantarme una bandera extranjera en mis calles. Eso es traición. Y eso no te lo puedo permitir. Como no se puede permitir la traición de una pareja que engaña a su marido, a su mujer, su esposo, su esposa. Es decir, tampoco se puede aceptar la traición en un negocio, en un contrato. Tampoco se puede aceptar la traición en la cuestión política. Tampoco se puede aceptar la traición en las cuestiones nacionales. Todos podemos ser víctimas de traición. Y también todos podemos ser traidores. Debemos tener cuidado. ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué conceptos morales tenemos? ¿Qué principios morales tenemos? ¿A dónde apuntan? ¿A dónde nos dirigimos? ¿Qué es lo que nortea nuestra conducta? ¿Qué tan gente somos? ¿Qué tan buenas personas somos? Nos tenemos que hacer la pregunta, mirarnos seriamente al espejo y ver qué es lo que vemos, sin engañarnos.